Padre amado, te agradecemos en esta hermosa mañana que nos regalas por la bendición de poder estar celebrando culto a ti, Señor, un culto racional, un culto de adoración, Señor, centrado en ti, en tu palabra, en tu verdad, Señor, y que este día podamos recibir con gozo tu palabra que trae consuelo, ánimo, exhortación, aliento, Padre, para edificación de nuestra alma, a fin de que pongamos en práctica todo lo que aprendemos, escuchamos, Señor, para manifestar ese gozo, Padre, y testificar a otros que tú eres el Dios que cambia vidas, Señor, y que también puedes dar la gracia y la oportunidad a otros de cambiar, Señor. Te agradecemos, Padre, porque bueno es estar en tu casa, Señor, en tus atrios y tener comunión con nuestros hermanos, Padre, que ese es el mayor de los gozos, de la felicidad que experimentamos, Señor, mientras vamos en este peregrinaje. Te agradecemos y ponemos en tus manos, Señor, todos estos estudios y el desarrollo mismo del programa del Día del Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a esperar que ellos ingresen y pueda haber más silencio. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie sobre los pecados secretos u ocultos. Ya estamos en el capítulo 6 de la serie y hoy vamos a ver el tema, una súplica para aquellos que pecan secretamente. Una súplica para aquellos que pecan secretamente. Hay un texto base en Mateo capítulo 5, verso 29, que el Señor Jesús en su ministerio terrenal, mientras predicaba el evangelio a las multitudes y a sus discípulos, hizo una serie de advertencias referentes al juicio final y a ese fuego eterno que consumirá de manera permanente a los pecadores. En Mateo 5:29 encontramos el pasaje que Jesús dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estas son las palabras del Señor Jesús. En nuestro tiempo y en épocas ha sido una constante lucha en cuanto al tema del infierno y del juicio final, incluso para las iglesias liberales que han llegado al extremo de negar el lugar de tormento, el infierno, la condenación eterna. Incluso algunos han hablado de la aniquilación del cuerpo, o sea, la destrucción, cuando finalmente los hombres serán desintegrados y no volverán a existir. Pero eso niega lo que las escrituras mismas nos hablan, y precisamente Jesucristo fue la persona que más habló acerca del infierno en su ministerio terrenal. Si usted lee los relatos de los evangelios, encontrará muchos pasajes, muchas alusiones en las cuales Jesús se refería al infierno. Muchos teólogos que han estudiado el tema también afirman esta verdad escritural. Uno de ellos escribió lo siguiente. Dice: Jesús es quien introduce la mayoría de las horribles imágenes que tenemos acerca del infierno. Él puede decirles abiertamente a sus seguidores que corren el riesgo de ser crucificados, golpeados, aserrados y todo lo demás. En Mateo 10, 28, él dice: no teman a los que matan el cuerpo,
pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús habla acerca de calabozos, en otros pasajes, cadenas, habla de las tinieblas de afuera. Y la gente a veces dice expresiones como, me gustaría ir al infierno y encontrarme ahí con mis amigos, y circulan en redes algunos memes o videos referente a esto, como que llegan personas al infierno y ahí están sus amigos muriéndose de risa porque llegó al infierno. Hacen una caricatura del infierno. Las personas allá en el mundo y los liberales hacen una caricatura acerca del infierno. Entonces ven como que va a ser un lugar de disfrute, de parranda, de continuar en sus maldades. Pero la Escritura nos habla claramente de que no habrá amigos en el infierno. Lo que habrá es un lloro y crujir de dientes, lamentaciones, sollozos, alaridos, gemidos. Por eso no debe de sorprendernos cuando Jesús lloró por la ciudad entrando a Jerusalén. Jesús lloró por la ciudad cuando sus habitantes no se arrepintieron ni creyeron al Evangelio. Esa fue la vez que Jesús lloró por Jerusalén, que mata a sus profetas, a sus mensajeros, sabiendo que el destino eterno de aquellos que rechazan el Evangelio y la verdad de Dios, temas centrales como el infierno, no tienen entonces un lugar sino ese mismo, el infierno, el lugar de tormento donde no habrá amigos. Estudiemos en esta mañana una súplica a los que pecan secretamente para que no se expongan al fuego eterno con todos los incrédulos en el día del juicio. Vamos a ver en primer lugar esta súplica a los pecadores despiertos. Con pecadores despiertos nos referimos a aquellos que en esta vida presente, de una forma consciente, pecan abiertamente. Vamos a ver entonces a todos los pecadores despiertos una súplica. Piensa dentro de sí un poco más de pecado. Los pecadores piensan dentro de sí un poco más de pecado. No creo que agravará mi problema. Nadie se dará cuenta. Piensas, aún tengo tiempo para arrepentirme un día, y alargas el tiempo de tu arrepentimiento. Piensas, ¿por qué llevar de manera radical una vida apartada a Dios si aún estoy joven? Si aún puedo experimentar cosas en este mundo, si aún puedo disfrutar por un tiempo de los deleites que me ofrece este mundo. Muchas de las personas que piensan de esta manera son jóvenes dentro de la sociedad, pensando que el cristianismo se trata ya de estar en una etapa de adultez donde ya ellos puedan razonar y pensar de forma madura. Los jóvenes muchas veces piensan de esta manera: ¿por qué meterme a la religión? Estoy joven, puedo disfrutar la vida, ¿por qué privarme de los placeres que me ofrece el mundo, de experimentar, de conocer personas, de conocer culturas? Y toda esa imagen que los jóvenes se hacen en cuanto al disfrute según ellos mientras viven en este mundo. Ellos piensan: puedo aún controlarme, puedo aún tener control sobre estas cosas. Algunos dicen: puedo consumir esta sustancia, pero no voy a permitir que esto me degrade y me esclavice. Puedo probar esto. Y estas personas piensan tener un autocontrol, pero se darán cuenta que tarde o temprano serán atrapados por estos vicios de pecado. Así que, amigo mío, solamente estás mordiendo el anzuelo si estás pensando de esta manera en disfrutar de los deleites y placeres de esta vida. Solo estás mordiendo
el anzuelo para tu propia prisión, para tu propia muerte. Los placeres de esta vida son tan embriagadores, las alegrías de ella tan cautivantes, que mañana será ya muy tarde para pensar en salir de ese mundo. Tu voluntad ha sido afectada por el pecado. Caes en la misma prisión que tú mismo te metiste. En esa prisión convivirás ahí con los más viles pecadores. Desearías salir de ahí cuando te encuentres en esas prisiones. Pero tal cual un vagabundo viviendo en la calle, te encuentras que en la voluntad de tus facultades estás esclavo, prisionero de aquello que pensaste un día era un disfrute y un placer. Los placeres de este mundo son momentáneos, no satisfactorios, no traen la felicidad, no traen el contentamiento, no traen el gozo, son momentáneos, y lo que deja es, sin lugar a dudas, vidas prisioneras, atrapadas en los vicios que ofrece el mundo. Si no, preguntemos al alcohólico en la calle que anda andrajoso, que anda deambulando por las calles, cómo inició todo. Por ese pensamiento mismo de experimentar, de caer bien, de entrar en ese círculo de amistades que influenciaron su vida para experimentar un día un trago en una fiesta. O lo mismo con las drogas. Los jóvenes, pero también los adultos, por su deseo de experimentar, porque puede ser que hayan adultos que digan en su pensar: yo no disfruté mi vida, toda mi vida estuvo centrada en la iglesia, mis padres fueron personas de iglesia, yo crecí en la iglesia. Hay personas que tienen ese pensamiento ya en la adultez, de decir: no disfruté mi vida, la iglesia me robó mis mejores años. Entonces piensan: voy a experimentar este lado del mundo, esta forma de vida. Y son seducidos y atrapados, porque siempre habrán amistades, personas, tanto buenas como malas, que influencian la vida de las personas en este mundo. Y tú pensaste en ese momento: voy a experimentar esta parte del mundo. Y así comenzaron los viciosos, los que una vez consumieron droga. Ya desde ese momento hubo algo en su vida que cambió para siempre. El desear más consumirla, a tal grado que profesionales quedaron atrapados en esos vicios de las drogas y ahora andan deambulando por las calles en este mundo. Ingenieros, licenciados, arquitectos, han destruido su vida por el pensar de que voy a disfrutar, voy a experimentar. Así que si tú piensas de esta manera, o piensas en esta mañana: yo he desperdiciado mi vida, no he disfrutado de los placeres de este mundo, solamente estarás mordiendo ese anzuelo y quedarás preso. Los que pecan secretamente son almas errantes, escondidos ante los ojos de los hombres, pero muy conocidos del rostro de Dios, que ve en sus frentes la sentencia de la condenación por vivir rebeldes en este mundo, separados de la gracia de Dios y obedeciendo las maldades de su propio corazón. Así viven los hombres separados de Dios, sin temor de Dios. Pero incluso dentro de las iglesias puedes estar escuchando vez tras vez el mensaje de la palabra de Dios cada domingo, cada semana, y sin embargo estar pecando secretamente, no obedeciendo a la palabra de Dios, no recibiendo la palabra con solicitud y temor para cambiar tu vida. Estar inmiscuidos en pecados secretos nos hace vivir escondidos delante de los hombres, pero delante de Dios todos los hombres están descubiertos, sus pensamientos.
los pensamientos más secretos de su corazón y las acciones que hacen en secreto. Así que, amigo, ¿qué te dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10? Nos dice la Escritura, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la lista de cada uno de estos aspectos puede tener tantos derivados que es extensa en cuanto a los pecados de los hombres que los separan de Dios, por lo cual son malvados y no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿te identificas con alguno de estos pecados de la lista que leemos en Primera de Corintios o en otros pasajes de las Escrituras? ¿Qué tal la idolatría de tu corazón? Porque idolatría no solamente es erigir un monumento o una estatua y postrarse ante ella, sino aquellos ídolos que ocupan el corazón de los hombres. Llámese familia, trabajo, dinero, relaciones ilícitas, negocios, todas aquellas cosas que predominan en el corazón de los hombres y que no es Dios, es un ídolo. Puedes identificar algún pecado en la lista que las Escrituras habla acerca de las obras de la carne y de las cuales los hombres, por practicar tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. ¿Ves la sentencia ahí? La Escritura te dice, eres un malvado destinado a no heredar la vida eterna, sino la condenación eterna por practicar estas obras de las tinieblas. Decimos como Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y Elías aquí estaba refiriéndose al pueblo, no a paganos, sino al pueblo de Dios. Y Dios dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Entre el pensamiento de Dios y su palabra y el pensamiento del mundo y sus placeres. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Aquí Elías define lo que el pueblo debe de hacer. Si quieren servir ustedes a Dios, pues háganlo y obedezcan sus mandamientos. Pero si ustedes quieren amar más las cosas paganas que practican los inmundos, pues vayan y obedezcan esas cosas y eleven altar a sus dioses. Pero Dios claramente te dice, no debes estar claudicando entre dos pensamientos, pensamientos de bien que agradan a Dios y pensamientos malvados, pensamientos corruptos que deshonran a Dios. Así que si hemos de servir al Señor, debemos seguirle obedeciendo su palabra, viviendo para Él, en nuestra santificación, en nuestra pureza de la mente y en nuestro practicar diario como cristianos. Pero no puedes decir que Cristo vive en ti si continúas manifestando estas obras de la carne, viviendo en un círculo vicioso de pecado, porque a libertad nos ha llamado el Señor y no a esclavitud. Así que, querido cristiano, no juegues con el fuego que te quemará. No andes experimentando en la vida. No juegues con el pecado, porque el pecado te consumirá y finalmente matará tu alma. Haz firme tu elección y que Dios te ayude a hacer esta elección de manera transparente, obediente. No digas que vas a seguir la religión
sin antes calcular el costo. Debes calcular el costo, y de esto nos habló el Señor Jesús. Si no, quedarás como esa casa que comenzaron a poner sus cimientos y comenzaron a construir, pero después fue abandonada. Y usted ve, ¿verdad?, cómo son las casas abandonadas que un día empezaron a construir y luego la abandonaron y crecieron la maleza y empezó a deteriorarse de tal manera que quedó inservible esa casa que un día tenían la idea de construir. Es el mismo retrato que nos da la Biblia. No se trata de cómo comenzamos, porque el cristianismo no está basado en el sentimentalismo, en el romanticismo, sino en calcular el costo. ¿Cuál es el costo? Te costará tu propia vida, porque tendrás que negarte, tendrás que tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguir al Señor Jesús. Ese es el llamado que el Señor nos habla en el Evangelio. Muchos se acercaban a Jesús, pero venían con excusas y decían: Señor, primero deja que vaya y entierre a mis padres y después te seguiré. Y otros se acercaban también diciéndole: espera un momento que haga estas cosas. Y podemos añadir ahí, otros piensan: espera un momento que termine mi carrera, que realice el sueño de mi proyecto de una casa o de familia y después te serviré. He visto eso muchas veces en jóvenes que pensaron de esa manera. Cuando me gradúe, voy a servir al Señor. Luego de graduarse, ¿qué? Buscar trabajo, llenarte de trabajo. Después, ¿qué? Buscar con quién te casarás, los hijos. Y tu vida transcurre año tras año, de tal manera que nunca vas a servir al Señor, porque no se trata de acomodar nuestra vida y nuestros proyectos a cómo hemos de servir al Señor. Él dice claramente que debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Así que Dios demanda todo de nosotros. Él no te quita el trabajo, Él no te quita el estudio, la bendición que hay a través de ello, de prepararte para vivir. Él no te está quitando eso. Lo que Él te manda es que vivas para su gloria en todo lugar, en todo lo que hagas, sea para la gloria de Dios, agradándole a Él en todas las cosas. Que tu trabajo, que tu profesión glorifique su nombre en los lugares donde estés, siendo un testigo de Él, sirviéndole a Él con tu buena conducta. Así que no digas que vas a seguir la religión sin antes calcular el costo. Te costará todo seguir a Cristo, pero tendrás vida eterna. Pero te costará todo no seguirle, porque perderás tu alma eternamente. Así que, pecador, nunca te arrepientas de esa elección. Si Dios te ayuda a hacerla, serás un hombre feliz aquí y 3 veces feliz por toda la eternidad. Veamos el contraste entre los malvados y los salvados. Por un lado, hay una hora de alegría, una corta vida de dicha, y esa es una pobre dicha, lo que experimentan los pecadores en los deleites momentáneos de sus placeres. Solo es una hora, solo son minutos, la dicha, la felicidad que experimenta. Pero qué pobre alma, qué pobre dicha, con qué poco se conforman en este mundo. Por otro lado, los salvados, está la vida eterna y la gloria eterna. Por un lado, hay una felicidad pasajera porque los cristianos experimentamos tiempos de felicidad y tiempos de adversidad, tiempos de aflicción, tiempos de padecer, tiempos de enfermedad. Sin embargo, tenemos la gloria eterna que nos espera después estar delante de su trono eternamente.
Eso espera a los que son salvados. Un puritano se refería a esto, que el cristiano, sus padecimientos en el presente en realidad es todo el sufrimiento que le pasará en esta vida, porque en la eternidad disfrutará para siempre. El cristiano en este mundo es todo el padecimiento que va a sufrir. Sin embargo, a los malvados, esa aparente felicidad momentánea es todo lo que van a vivir. Pero en la eternidad sufrirán eternamente las consecuencias de vivir separados de Dios. Hay un contraste muy grande en cuanto a estos dos tipos de personas. Pero dirá alguien por ahí, refiriéndose al mensaje que es predicado, como en el caso de esta mañana, en esta súplica a los que pecan secretamente, alguien por ahí dirá: predicador, tengo la intención de ser religioso, pero no estoy de acuerdo con su rigurosidad de su mensaje. Muchos rechazan el mensaje porque dicen: es muy severo. Mi Dios no es así. Mi Dios es amor. Mi Dios es misericordioso. Mi Dios es de paz. Sí, pero Dios también es un fuego consumidor. Pero también es un juez y su carácter es justo y santo. ¿Cómo crees que Dios dejará pasar por alto los pecados secretos de los hombres? Entonces alguien dirá: eres muy riguroso, no estoy de acuerdo con esa rigurosidad. Pero le podríamos decir a esta persona: no te pido que lo hagas, espero sin embargo que seas riguroso como Dios. Si tú dices que Dios no es tan riguroso, espero que seas riguroso como Dios. Si lo conoces, el rigor de Dios es 10,000 veces mayor que el mío. Si te parece que dura es esta palabra, 10,000 veces mayor es de dura cuando Dios la expresa en su totalidad y en el carácter de su santidad. Puedes decir que soy puritano en mi predicación, pero déjame decirte, amigo y hermano, que Dios será puritano al juzgar en ese gran día. Puedo parecer severo, pero nunca podré ser tan severo como lo será Dios en aquel día. La gente comúnmente suele decir expresiones como: no me juzgues, solo Dios puede juzgarme. Solo Dios conoce mi corazón y se justifican. Pero ¿acaso no debe de causar terror en las personas que Dios conozca tu corazón malvado y depravado? Porque uno solo puede ver externamente a las personas las acciones que realizan y hacer un juicio basado en eso, diciendo: esta persona es mentirosa, esta persona es chismosa. Pero Dios, que conoce plenamente el corazón, las intenciones y lo profundo que hay, los instintos más bajos en el corazón del hombre, Dios los conoce. ¿Y acaso no te da terror decir que solo Dios conoce mi corazón? ¿Acaso no te causa pánico decir que solo Dios puede juzgarte? Porque uno puede emitir un juicio también, pero muchas veces nosotros, que somos empáticos y estamos aún en esa naturaleza caída, no vemos el juicio de Dios tal como Él lo ve en su carácter santo y puro. Pero debería causarte terror, pánico, saber que Dios, si dices solo Dios puede juzgarme, ciertamente Dios te va a juzgar y lo hará con justicia perfecta. Entonces, he ahí el problema. Lo tienes delante de Dios. Dios te va a juzgar.
por todas aquellas cosas que has hecho en lo secreto, por tu corazón no arrepentido y duro. Dios te va a juzgar severamente. Estamos viendo una súplica a los que pecan secretamente. Ahora también debemos preguntar, ¿mantendrán entonces sus pecados secretos y obtendrán el fuego eterno por ellos? Esa es la pregunta. ¿Mantendrán entonces sus pecados secretos? Tú que pecas secretamente mantendrás esos pecados secretos y obtendrás el fuego eterno por ellos. ¿Estás dispuesto a pagar las consecuencias por vivir de esa manera? Recuerden, no sirve de nada. Deben renunciar a todos ellos. Ninguno debe de quedarse en la cámara secreta. Ninguno debe quedarse escondido. Debes venir delante de Dios y exponer todos tus pecados. No puede ser Dios y el mundo. No puede ser Cristo y el diablo. Debe ser lo uno o lo otro. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. ¿Qué pueden tener en común la justicia con la maldad? ¿Cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? No hay ninguna comunión entre las tinieblas y la luz. No hay ninguna comunión con la justicia o la maldad. No existe manera en conciliar vivir con el pecado y con Dios. O estarás en guerra con el pecado o estarás en guerra contra Dios. Solo hay dos maneras de vivir en esta vida. O estás en guerra contra tus propios pecados, mortificándolos, clamando al Señor, pidiendo al Espíritu Santo que te ayude a vencer toda tentación y todo pecado, o estarás en guerra contra Dios, entregado a tus pecados secretos. Así que quiere el Señor despertarte a esta realidad y te lleve a clamar al Señor y decir con tus propias palabras de lo más profundo de tu corazón: al ídolo más querido que he conocido, sea cual sea ese ídolo, ayúdame, Señor, a arrancarlo de su trono y a adorarte a ti. Esa es una oración genuina que debe de salir de un corazón arrepentido por sus pecados. Clamar al Señor para que derribe los ídolos de nuestro corazón, aquellos que nos dominan, que nos esclavizan. Ayúdame, Señor, a arrancarlo de su trono para que tú seas adorado en todo lo que tú eres, en la preeminencia que tú demandas. Pero tú combates por dentro: Señor, no puedo hacerlo. Sería como sacarme los ojos. No puedo, Señor. Cristo te dice: mejor te fuera entrar en la vida con un ojo, con un solo ojo, que teniendo dos ojos y ser arrojados al fuego del infierno. Pero, Señor, sería cortarme el brazo. Sería cortarme el brazo. Cristo te dice: ay, más te valdría entrar en la vida cojo o manco que ser arrojado al fuego del infierno para siempre. Este combate contra el pecado causa dolor, sufrimiento, claro que sí. Y eso es precisamente lo que los pecadores no quieren. No quieren cortar su brazo, no quieren sacar su ojo que les contamina. Obviamente estamos hablando de manera figurada para darnos acerca de una realidad, de una condición espiritual. Si tu ojo te lleva a pecar, Jesús dice: sácate. Es mejor entrar con un solo ojo al reino de los cielos que ser lanzado al fuego eterno.
¿Qué nos habla allí? ¿Cuál es el propósito de esa afirmación dura del Señor o esa súplica en medio de ese juicio del Señor? En que cuides lo que ves, en que cuidemos lo que vemos, que nuestros ojos no sean prestados para la corrupción de este mundo, para la contaminación de este mundo, porque es la ventana al alma, lo han definido muchos. Nuestros ojos son la ventana del alma, por ahí entran muchas cosas que contaminan también nuestra alma, que nos lleva a accionar con nuestras demás extremidades, con nuestros brazos. Podría el Señor añadir, es mejor entrar, y bueno, ahí lo dice, ¿verdad? Entrar cojo, refiriéndose de que no vayas por los caminos de corrupción, de la impiedad. Mejor córtate para que impidas ser llevado a esos lugares de pecado. De eso se refiere en forma figurada el Señor. Es mejor que escuches ahora mientras estés vivo estas advertencias, porque cuando te presentes finalmente delante de Dios, ¿crees que hablará como lo hace ahora? Que en medio de la aseveración, del juicio que Él advierte, detrás de ello hay misericordia para que el pecador se arrepienta y huya de la ira venidera que está por venir. ¿Crees que hablará como lo hace ahora en aquel día, cuando Él se presente como el juez supremo, soberano, para juzgar a los vivos y a los muertos? En aquel día ya no habrá esta súplica. En aquel día Él estará ahí para impartir su justicia perfecta. Y como vimos en la clase anterior, a los de la izquierda dirá: apartaos de mí, malditos. Sean lanzados al fuego eterno que arde con azufre, juntamente con Satanás y los ángeles caídos. En aquel día solamente te presentarás para recibir la sentencia. O dirá a los de la derecha: entrad al reino preparado por mi Padre desde antes de la fundación del mundo. Entrad al gozo eterno, a la vida eterna. Solo hay dos destinos, y en esta vida presente es la que nosotros vamos a determinar cómo vivimos. Pero el Señor en aquel día emitirá el juicio. El pecador no dirá entonces: Señor, mis pecados secretos me parecían tan dulces que no podía renunciar a ellos, eran tan deleitosos que me atrapaban, no podía renunciar a ellos. Creo ver cuán distinto será entonces. Señor, dices, ahora eres demasiado estricto. Dirás eso cuando los ojos del Todopoderoso estén con su ceño fruncido sobre ti. Dices ahora: Señor, eres demasiado riguroso. Le dirás eso en la cara al Dios Todopoderoso en aquel día. Señor, quiero conservar tal y tal pecado. Solo déjame estar en este pecado. Te daré, si quieres, toda esta parte de mi vida, pero déjame esta parte a mí. Déjame conservar este pecado. Podrás decirlo en el día final ante Dios. No te atreverás a hacerlo entonces, porque su mirada estará puesta sobre ti. Sus ojos como fuego te verán, y Él dirá la sentencia en aquel día. Es mejor escuchar la severidad de su mensaje que te advierte, diciendo: sácate ese ojo que te lleva a pecar, córtate ese brazo que te lleva a pecar. Es mejor entrar solo con un ojo cojo, pero heredar la vida eterna. Es mejor luchar contra el pecado. Es mejor
agonizar contra el pecado, pero tendrás la certeza que si lo haces con la ayuda del Espíritu Santo, Él te sostendrá hasta el día final, porque su promesa es eterna, su salvación es segura y podemos descansar en la seguridad eterna, porque Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, derramando su sangre que nos limpia de todo pecado, y no solo eso, que intercede de día y de noche como nuestro sumo sacerdote delante del Padre. Cuando Satanás se presenta para acusarnos, Él está delante del Padre intercediendo por nosotros, porque Él pagó por los suyos. Pero debes asegurarte que estás en ese camino de la verdad o en el de la mentira. Debes decidir a quién servirás, o a Dios. Si servirás a Dios, síguele y sírvele, obedécelo. Pero si sirves al pecado, a Baal, entonces ve, adórale. Pero no puedes tener dos pensamientos conciliando en tu vida. Una súplica a los que pecan secretamente. Finalmente, pecador secreto, ¿qué será entonces de ti en aquel día? Sal de ese lugar sin máscara, sal a examinarte, sal a doblar tus rodillas, sal a llorar, sal a orar, pero haz algo. Que Dios te dé esa gracia para creer. No te quedes adormecido en el pecado. No te quedes esclavo del pecado. Aún tienes tiempo y Dios te da este mensaje y manifiesta su misericordia al hacerlo. Sal a doblar tu rodilla. Dios ruega, dice la Escritura, Dios ruega por medio nuestro. Ese es el ministerio de la reconciliación, como que si Dios rogase por medio nuestro, para que los pecadores se arrepientan, abandonen sus pecados secretos. Pero es ahora o nunca. Es volverse o quemarse. No hay otro camino. No hay un tercer camino. O está la vida eterna o está la condenación eterna. Su conciencia le dice que es verdad. Cada vez que el mensajero de Dios te declara la palabra, quedas expuesto ante el trono de Dios. Pero tú puedes irte a casa si quieres, burlándote, menospreciando las palabras de Dios. Pero aquellos que te predican la verdad habrán librado su alma de su culpa de no haberte advertido con la verdad. Ezequiel 3:19 dice, pero si tú has advertido, es una palabra al atalaya, al mensajero, pero si tú has advertido al impío, al pecador, y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Así que libramos nuestra vida, nuestra alma, cuando le anunciamos la verdad a los pecadores. Esa sangre no es demandada a nosotros. El pecador, en su terquedad, en su necedad, en rechazar el mensaje, será condenado, morirá en su iniquidad, pero nosotros habremos librado nuestra alma. Pero por el contrario, si tú creyente no amonestas, no predicas la palabra al impío, y éste muere, nos dice Ezequiel en su contraparte, éste morirá en su iniquidad, pero tú quedarás culpable, porque no predicaste la palabra de Dios. Este es una exhortación fuerte del Señor también, a hacer testimonio en nuestros hogares, en nuestra vida, en todo lugar, para que no sea demandada la sangre de estos impíos. Así que el Señor te conceda misericordia en este día. No retengas su llamado, su advertencia. Hoy es el día del arrepentimiento, nos dice la Escritura. Hoy Dios extiende su gracia sobre ti al advertirte de este juicio por venir, para que libres tu alma y la puedas
librar en su Hijo unigénito. Cristo es quien ha sido constituido como el juez de los vivos y los muertos, pero que también en el presente Cristo es el que justifica al pecador por su sangre derramada. La sangre de Cristo tiene el poder de lavar todo pecado y maldad. La sangre de Cristo no es un amuleto de protección como lo usan terriblemente muchas personas en iglesia. Que la sangre de Cristo me cubra. ¿Dónde está eso en la Escritura? El poder que tiene la sangre es para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, para presentarte en aquel día sin mancha y sin arruga, para heredar la vida eterna prometida al pueblo de Dios. Esta ha sido una súplica de Dios en su palabra a los que pecan secretamente. ¿Qué harás con este mensaje? ¿Continuarás luchando entre estos dos pensamientos? Ya el Señor te ha advertido. Sirve a un amo, pero no puedes servir a dos. Sirve a las tinieblas o sirve al Dios santo, glorioso y justo. Oremos. Padre amado, te agradecemos por tu palabra. Es severa, Señor, pero no podemos menospreciar, Señor, tu palabra por severa que ésta sea, porque contiene misericordia, Señor, para advertirnos acerca de estas cosas que están por venir, Señor. Y en este periodo de la historia de redención, Cristo es quien justifica a todos aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento y fe, y puede acreditarles su justicia misma, declarándolos justos, sin culpa, delante del Padre, herederos de la promesa de la vida eterna, Señor. Pero vendrá un tiempo donde este juez que ha sido, Señor, constituido por el Padre como el juez que juzgará a los vivos y a los muertos, en aquel día no se presentará más como este que justifica a los impíos en el presente, sino se presentará con una espada para emitir su juicio sobre los vivos y los muertos, Señor. Y contundentemente hemos visto que a los que vivieron en impiedad, Señor, secretamente pecando, los mandará a la izquierda. Les dirá esas fuertes palabras: malditos al ser lanzados al fuego que arde con azufre. Pero a los de la derecha, Señor, les dirá: benditos, entrad al gozo de tu Señor. Heredad todas las promesas, el reino prometido por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Así que están estos dos caminos, Señor, que el hombre podrá seguir. Rogamos para que elijan según tu gracia y misericordia y tu llamado eficaz, Señor, puedan llegar a la vida eterna, Padre, aquellos que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.